Dios me los bendiga, amados hermanos. Hoy estamos en una nueva plataforma bíblica y queremos comenzar este momento dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite compartir junto a ustedes en este horario que tengas disponible al recibir esta plataforma y de alguna forma estas palabras que de alguna manera vienen del corazón. Es para visualizarnos en la presencia y en la voluntad de Dios, para adorar su nombre y glorificarle, exaltarle, porque Él es el Dios bueno, poderoso, fiel para ti y para mí. Vamos a dar gracias, vamos a hacer una corta oración. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta oportunidad. Permite, Señor, que todo aquel que escuche, que reciba tu palabra, que en esta hora, Señor, sea edificado y que pueda tener la oportunidad de poder visualizarse dentro de la manera en cómo tú les amas, porque tu amor es abarcador, es ilimitado, es gigante, y tú les amas a cada uno, Señor, y permites que podamos tener una palabra de fe, de amor, de esperanza para nuestras vidas. Yo lo proclamo en el nombre de Jesús. Y hablando de la fe, ¿qué tal si pudiéramos entonces cantar un coro que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza? Es de verdad una experiencia de aquel que ha tenido la oportunidad de ver el grano de mostaza. Es bien pequeño. Ese grano de mostaza es bien pequeño, pero es impresionante la manera en cómo se utiliza el lenguaje bíblico para acordarnos que puede tener unas amplitudes. Es gigante en las manos de Dios porque la fe se amplía hasta verse así como un árbol en el cual puede tener una gran autoridad para decirle a cosas que no se mueven, que se muevan, que sean desarraigadas y que se echen al mar. Y yo creo que hoy, si tenemos una fe que no tambalea, sino que permanece estable en la presencia o en la misma realidad de saber que esa fe está cimentada en aquel que se ha llamado el autor y consumador de tu fe, que es Jesucristo, va a ser inconmovible. Una fe inconmovible. Vamos a cantarlo. Diría así. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá. Y la montaña se moverá. Montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Se está moviendo ya, moviendo ya. Se está moviendo ya, se está moviendo ya. Se está moviendo ya, se está moviendo ya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Así que nuestra fe tiene que fortalecerse en el Señor como parte del trabajo y la misericordia de su amor. Es la voluntad de Dios trabajando en nuestras vidas para que podamos estar fortalecidos en la misericordia, en la bondad y la fidelidad de Dios. Es una oportunidad donde podemos hoy tener un espacio para reflexionar en la palabra, en la obra del Señor, en el trabajo que se da a causa de creer en Él. Creer en Él ha movido a muchos hombres que han sido impactados por la presencia de Dios, y estos de forma sobrenatural, guiados por el Espíritu Santo, han sido dirigidos en medio de distintas temporadas y tiempos a moverse no tan solo a
ver un cambio en sus vidas, ven un cambio en sus familias, ven un cambio por causa de la fe de Jesucristo en sus vidas, en medio de sus comunidades. Esto se ha extendido a ser discípulos y discipulados, los cuales impactan a aquellos que están alrededor de ellos, y esto llega muchas veces a gente de Dios que se mueve a las naciones. Nosotros, como parte de la Iglesia Senda de Amor, hemos sido testigos de un trabajo en las naciones donde los mismos amados pastores Félix se han dirigido a distintas comunidades de fe, las cuales posiblemente nos están viendo ahora mismo. Y esta ha sido una trayectoria de la cual nosotros nos sentimos involucrados y conmovidos. Es más, nos sentimos parte del trabajo de fe que ellos tienen para impactar muchas comunidades. Y este trabajo de fe también se ve en las maneras en cómo la iglesia y el trabajo del apóstol Pablo junto a un equipo que fue fiel, diligente y colaborador, se nota en sus primeras cartas, como la carta o la epístola de Primera de Tesalonicenses. Y en medio de todo ese discurso que él hace y desarrolla ahí, vemos que en el versículo 8 dice de esta manera, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Vamos a continuar luego la lectura, vamos a dejar el versículo ahí, pero vamos a observar, me gustaría mantener ese verso para observar varias características. Este tiempo donde el apóstol Pablo está mencionando este reconocimiento a esta comunidad, se da bajo la realidad que en esa trayectoria de sus viajes, los cuales comienzan impactando distintas comunidades, las cuales necesitan ser impactadas por la palabra de Dios, estas comunidades viven arraigadas a la religiosidad. A veces hay idolatría y movimientos donde ciertamente están enajenadas, faltas de la palabra del Señor. Pablo, en ese recorrido, en esta zona de Macedonia y Acaya, él llega en este viaje que impacta. Si vemos la trayectoria de los libros de Filipenses, todas estas comunidades que están ahí, esa ciudad de Filipo, la ciudad de Tesalónica, toda esta comunidad tenía grandes necesidades, las cuales él envía cartas para fortalecer. En ocasiones está preso Pablo, en ocasiones está libre, pero en esta ocasión está trabajando con mucho deseo de que aquello que ha entendido, que el Cristo crucificado, que el Cristo resucitado, que el Cristo en el cual le ha impactado, sacando de las tinieblas a la luz, tenía que impactar también estas comunidades, porque fue enviada la palabra a estos lugares para que recibieran el poder de Dios, recibieran la palabra de Dios, la que Él no se avergüenza e invita a que no nos avergoncemos de predicar esta palabra. Así que es impresionante la manera en cómo él reconoce que en el tiempo donde va, cuando está en esta misión de llegar a esa zona de Tesalónica, se encuentra con la realidad de que solamente 3 noches, 3 días, 3 temporadas en las cuales él está aportando ahí una enseñanza, se encuentra con una comunidad que se opone a esa palabra, pero se da cuenta que deja ahí una semilla hermosa de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que queda ahí sembrada, va gestando, y hay una preocupación. Está ahí con él Silas, está con él Timoteo en medio de ese trabajo. Posiblemente Timoteo llega posteriormente, pero Silas y Pablo están ahí, que en otras ocasiones en 2 Tesalonicenses se le llama Silvano. Así que él está en un trabajo muy comprometido y se da cuenta que llega una necesidad de saber que los que están ahí van a permanecer. Y Pablo, en ese trabajo de reconocer
lo que estos amados de la comunidad de Tesalónica están haciendo. Estos tesalonicenses están siendo una gente diligente. Y él reconoce su trabajo, su obra de fe, su trabajo de amor y su perseverancia en la esperanza de saber que Jesucristo viene. Son cosas bien significativas. Y entonces él reconoce de entrada y les dice, es que el trabajo que ustedes están haciendo en medio de esta comunidad está dejándose ver que lo que yo les enseñé lo están compartiendo con otros. Amado, y esto es un ejercicio que debemos hacerlo, y nosotros, como aquellos que somos portavoces de la palabra del Señor, que algunos lo estamos haciendo desde esta plataforma, estamos reconociendo que hay hermanos nuestros en distintos puntos del mundo que están dando un frente de amor para predicar y enseñar la palabra del Señor, haciendo que esa palabra sea divulgada, que esa palabra sea enseñada, que de alguna forma no tan solo lo hacen por lo que se expresa, sino por lo que se vive. Son hermanos nuestros que testifican de la palabra del Señor en comunidades que a veces lo que vemos es oposición. Vemos distintas dinámicas que se levantan contra la niñez, contra la familia, contra el matrimonio, contra las relaciones interpersonales, contra la relación entre el amo y aquel que está asumiendo un rol como amo, gerente o supervisor, y también hay una opresión con aquel que es empleado y necesita una palabra, aquel que está tal vez solo, distante, entristecido, lastimado por tantas cosas, necesita una palabra. Aquel que está en las calles sin hogar, aquel que por alguna razón está frustrado porque no tiene trabajo, tiene situaciones en las cuales necesita una palabra de esperanza, las recibe de parte de una iglesia que ha entendido que en medio de situaciones opresivas, difíciles, de maldad, tenemos a un Cristo que se movió en medio de la maldad, en medio de la opresión. El trabajo de Pablo de enseñarles a ellos en tan corto tiempo les fue tan importante que ellos descubrieron que Jesucristo estuvo ahí enseñando en medio de la oposición entre lo que era la religiosidad, entre lo que era la ignorancia, entre la imposición de gobierno, entre las dinámicas que estaban siendo enfrentadas en medio de la sociedad romana, en medio de la sociedad judía, en medio de las comunidades que estaban, vino una palabra del cielo a través de la persona de Jesucristo que le llevó hasta la cruz del Calvario, pero allí nos mostró que en medio de la aflicción, que en medio del dolor, que en medio de las dificultades de la vida, Él se glorificó y se levantó poderosamente y no quedó ahí, venció toda aquella maldad, resucitando de los muertos al tercer día y mostrándonos una poderosa enseñanza del poder de Dios, el poder de Dios que se manifiesta por causa de la palabra encarnada. Jesucristo, el Verbo, está ahí representado en la palabra misma del Señor que es enseñada. Tiene poder para transformar, es espíritu y vida para llegar a tu corazón. Es aquella que llega a lo más profundo de tu alma y que tan solamente al mencionar el nombre del Señor puedes alcanzar salvación para tu vida. Y esto nos da una oportunidad para reconocer que si hoy mismo recibes al Señor como aquel que puede salvarte y ser el Señor de tu vida, haces un cambio dramático, importante, para que puedas sentir la paz de Dios en medio de ti. Así que el trabajo que está haciendo los tesalonicenses después de la enseñanza que Pablo le da en medio de ese ambiente también muestra que hay un trabajo de fe que ha crecido. Y él dice, sino que también, en Tesalonicenses 1:8 dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mira qué cosa impresionante. La fe es aquella que no es tan simplemente la que se aplica para creer en el Señor, sino está vista aquí como una fe práctica. ¿Qué es lo que se produce después que creo en el Señor? Yo mantengo esa convicción
Y esa certeza de que lo que he aprendido es verdad. Y que esa verdad que he recibido tiene el poder para transformar mi vida y producir una conducta de cambio que va a transformar mi manera de hablar. Va a transformar mi manera de ver las cosas. Me va a permitir una cosmovisión bíblica, una mentalidad bíblica y una conducta que va a impactar no tan solo a mi familia. En mi casa tienen que darse cuenta que Cristo llegó a mi vida. Y de tal manera ese cambio tiene que darse porque entonces mi corazón y todo mi ser va a ser transformado porque mi esposa se tiene que dar cuenta que Cristo está en mí. Mire, mi hijo se tiene que dar cuenta que yo cambié, que ahora me interesan otras cosas y que esto va a estar en oposición. Hay cosas que van a producirse en oposición espiritual porque cuando hay un cambio de mando y de reino, ya el reino de las tinieblas, cuando ya está ocupando la casa y llega entonces el reino de la luz, que es el de Jesucristo, ocurre una batalla. Pero esa batalla no la peleamos con armas. Porque en esta guerra se pelea de rodillas, en oración, en ayuno, clamando a Dios para que salve tu casa, para que restaure tu familia, para que libere a aquellos que están en oposición y están en guerra, para que Dios impacte gobierno, para que Dios restaure hogares. Pero hay momentos en que hay que denunciar o proclamar la verdad. Y esto ya transciende al espacio de mi casa para resaltar los valores que son extendidos por causa de la fe. Y esa fe se extiende, es que todos entonces cuando son impactados, mire, cuando hay una comunidad de creyentes que viven la palabra tal y como es, hay paz en esa comunidad. Mire, se desarrollan unas dinámicas vecinales hermosas, las cuales se deben fomentar, relaciones interpersonales, comunidad de familia donde disfrutan de un buen ambiente, donde se comparten las cosas que se tienen, hay cosas en común que se dan. Mira, el que está necesitado recibe el pan, el que está pasando hambre recibe su alimento, el que tiene de más porque ha sido bendecido y tienen abundancia, otro es ayudado. Y eso lo vemos aquí en Senda de Amor también, cómo se distribuye lo que se recibe aquí a las naciones, a las comunidades, a los que estamos aquí presentes. Y era tan impactante lo que estaba ocurriendo a través de la proclamación de la palabra y del nivel de fe que estos tesalonicenses practicaban la palabra y practicaban la vida cristiana, que ellos decían, no tenemos necesidad de hablar de ellos. No tenemos necesidad de nosotros ir y tratar de complementar algo porque ellos están ejerciendo la tarea y el trabajo tal y como se ha enseñado. Y eso es digno. ¿Sabes qué? Tenemos hermanos nuestros en las comunidades que tenemos en las naciones donde están haciendo un trabajo donde muchas veces no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos están ministrando a las comunidades, están llegando a la necesidad, están impactando sus territorios, están siendo gente de luz en medio de las tinieblas. Y eso hace la diferencia. El Señor ve esto, los bendecimos y cubrimos sus corazones sabiendo que el Señor impacta todas las cosas. Pero hay algo más. En el versículo 9 de 1 Tesalonicenses, Pablo sigue hablando y se llena de alegría. Porque dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí hay algo poderoso. No se queda tan solo con la palabra y con la fe. Aquí hay algo que marca la vida tuya y mía, y es demostrar una verdadera conversión. Una verdadera conversión comienza con arrepentimiento, con confesión de pecados, con reconocimiento de que estoy desviado y que tengo que cambiar de ruta, que estaba mirando en otra dirección hacia la oscuridad y tengo que dirigirme hacia la luz, que tengo que entonces mirar que anteriormente teníamos prácticas las cuales adoraban a ídolos, y quién sabe si hoy todavía hay cosas las cuales veneramos, adoramos y servimos, las cuales se sientan en el trono de tu corazón
Y tienes que mirar que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y eso significa que si tu tesoro es de cosas que son vanas, que son vacías, que son huecas, que no tienen ningún propósito, y Dios no está sentado ahí en la silla de tu corazón, vas a tener un problema grande, porque el único que puede sentarse ahí y darte a ti esperanza, vida y algo nuevo para hacer contigo en medio de situaciones como las que enfrentamos, es el Dios vivo y verdadero. No es cualquier Dios, porque ahora particularmente de forma genérica se le dice a todo Dios. Pero ¿sabes qué? Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto que se ve en una Trinidad es uno. Y ese uno se ha demostrado que nos enfoquemos en el Dios que recoge toda esta identidad. Y es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es aquel que vive en aquellos que le invocan, vive en aquellos que le adoran, vive en aquellos que de verdad reconocen y guardan y aceptan obedecerle y cubrir sus corazones con su presencia. Esto hace la diferencia. Hace la diferencia porque requiere que hoy podamos entonces tener un cambio de vida. Si tú has escuchado hoy la palabra aporta fe. Si tu corazón ha recibido fe, es para conversión. Si tu corazón ha decidido conversión, es porque has determinado cambiar tu estilo de vida. Si cambias tu estilo de vida, va a permitir que entonces el gobierno de Dios esté centrado en todo tu ser. Y eso significa que tu mente le pertenece a Cristo, que tu corazón ahora le pertenece a Cristo, que tu andar debe ser de acuerdo al modelo de Cristo y que eso va a permitirte bendiciones de Dios sobre tu vida. Entonces, antes había una marca la cual te decía que estabas lejos de Dios, pero ahora con Cristo estás cerca de Él y se ha acercado a ti para darte bendiciones en abundancia. ¿Y qué bendición recibimos? Que al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, tienes vida eterna. Tienes ahora la oportunidad de ser bienaventurado, feliz. La vida y la gente y lo que te rodea, todo promueve una felicidad sin esperanza, pero ahora puedes tener felicidad. Y esa felicidad viene de Jesucristo. Cuando aceptas a Jesucristo, ¿sabes qué? Puedes decir como dice esa expresión en Mateo 5:8, cuando nos recuerda: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una de las cosas que hará Dios para favor tuyo en este día es que hoy Él quiere limpiar tu corazón para sacar todo aquello que está ligado a cosas que atan tu vida, atan tu corazón, para permitirte ver a Dios. Claro que sí, necesitamos ver a Dios. Y la manera que lo hace es que podamos recibir la palabra que está dada en esta hora. Una palabra que te va a ayudar a transformarte y te va a guiar a su servicio. Quiero hacer una oración contigo, una oración que puedas hacer conmigo ahí donde estás, para que puedas entonces evaluar tu corazón, evaluar tu vida, reflexionar cómo estás por dentro, y si hay algo que se ha sentado en tu corazón que no es Dios, debes hoy tener la oportunidad de decirle esta oración: Señor Jesús, te reconozco hoy como mi Señor y Salvador. Hoy me arrepiento de mis pecados. Te confieso que soy alguien que ha fallado, que me ha alejado y me he distanciado de ti. Necesito tu libertad y tu paz. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame hoy una nueva oportunidad de ser libre. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Quiero, Señor, recibirte en mi corazón. Sé por siempre el que te sientes en mi vida, en mi corazón. Habita en mí, Señor, porque quiero guardar tu palabra, guardar la fe, ser alguien convertido verdaderamente y transformado para ti. Qué bueno
que has hecho esta oración conmigo y que reconoces que hay un trabajo que se va a validar. Ahora, si no tienes alguna iglesia, permite que Senda de Amor, sea aquí o en cualquier punto de las naciones donde sepas que hay una iglesia Senda de Amor, acércate a ella. Permite que puedas aprender y crecer en esa palabra, recibir esa enseñanza. Si por alguna razón no puedes visitar una iglesia por X o Y razón, ¿sabes qué? Conéctate a estas plataformas. Conéctate, comparte estas plataformas, porque son oportunidades de que puedas escuchar la palabra, recibir una palabra de esperanza, aumentar tu fe y para que haya en ti una transformación de vida que va a ser algo impactante en ti, te va a dar felicidad, paz al corazón y libertad. Lo proclamamos en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por este momento y este tiempo. Gracias por todos aquellos que nos han visto, que nos escuchan donde quiera que estés. Ahí donde están, Señor, te han recibido, te reconocen y reciben tu palabra. Si por alguna razón están afligidos, dolidos, enfermos o algo pasa en sus vidas que necesitan tu intervención divina, clamamos por ellos para que reciban esta palabra de esperanza y de paz, la cual les va a ayudar para seguir sirviéndote, adorándote y encaminándose para lograr, Padre, tu voluntad y tu propósito. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad en esta plataforma bíblica.